compañeros de Matemáticas 3. Somos el equipo Pingüinos. Hoy veremos las coordenadas cilíndricas, luego las esféricas y al final una aplicación del tema. Coordenadas cilíndricas. El sistema de coordenadas cilíndricas ubica las posiciones de los puntos del espacio mediante valores de 3 variables. La coordenada z del sistema cartesiano indica el plano horizontal en el que se encuentra un punto. Cabe mencionar que esta coordenada es perpendicular al plano XY. La coordenada radial ρ es la distancia, en valor absoluto, del punto P al eje Z. La coordenada φ es el ángulo que la proyección del vector de posición sobre el plano XY forma con el eje X. Los rangos de variación de estas coordenadas se muestran en pantalla. Las ecuaciones r igual a a, φ igual a alfa y z igual a z corresponden a un cilindro con radio a, al semiplano perpendicular al plano XY que forman un ángulo con alfa en el plano XZ y cuyo borde es el eje Z, y a la altura de Z en su respectivo eje. Esto se muestra en la figura en pantalla. Diferencial de área del cilindro. En un cilindro con ecuación r igual a a, los puntos de la coordenada z forman circunferencias horizontales y los puntos con coordenadas θ igual a alfa forman una recta vertical. El diferencial de área en este cilindro es el área de la región infinitamente pequeña entre cada circunferencia, que corresponden a z y z más de z. Por el otro lado, las rectas se determinan mediante θ y θ más de θ. Por lo tanto, los valores curvos infinitesimales miden a de θ de z, radio por el ángulo. Así pues, el diferencial de área o superficie es el que se muestra en pantalla. Diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Una vez obtenido el diferencial de área de S igual a de θ de z multiplicado por el diferencial de radio de R, nos da el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Esto se muestra en pantalla. Finalmente tenemos un ejemplo en donde se intenta calcular el área lateral y el volumen de un cilindro de radio 4 y de altura 7. El área se muestra en pantalla. Coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas son determinadas por 3 variables: ρ, θ y φ. ρ es la distancia desde el origen. θ es el ángulo del círculo, al igual que las cosas que se miden en las coordenadas polares. Φ empieza desde el eje Z y avanza hacia el segmento que se une con la recta que llega al origen, como se muestra en la figura. La esfera puede dividirse en paralelos y meridianos, al igual que se divide la Tierra. Si giramos una recta alrededor del eje Z, fijando el extremo en el origen y fijando φ, se forman los paralelos correspondientes a φ, donde 2π es equivalente al ecuador de la Tierra, como se muestra en la figura. La región del área está delimitada por 2 paralelos y 2 meridianos, con los valores que se muestran. El radio se le asigna la variable a, y los puntos de la esfera del radio a están determinados por los valores de φ y θ. La región infinitamente pequeña puede verse como un rectángulo plano. El diferencial de superficie con radio a es delimitado por a cuadrada seno de φ de θ de φ, y el área de esta región se obtiene mediante una integral doble, la cual se muestra en pantalla. Esa integral da como resultado 4π a cuadrada. Para sacar el diferencial del volumen de esta región, se multiplica el diferencial de área que se tenía por dρ. Por lo tanto, se obtiene ρ cuadrada seno de φ dρ de θ de φ, y la integral queda como se muestra en pantalla, con la cual se obtendrá el volumen de la región. A continuación se muestra un ejemplo para obtener el área de la región de la esfera, en la cual tiene valor ρ3 y φ de 0 a π sextos. Diferencial de área en el cono. Al fijar un valor de φ, por ejemplo φ es igual a alfa, se forma el siguiente cono. Si sobre esta superficie se toman los puntos con un valor fijo de ρ, por ejemplo ρ1, se forma una circunferencia horizontal o bien un paralelo,
cuyo radio es ρ1 seno de alfa. Si en cambio se toman los puntos sobre el cono con el valor de θ fijo, por ejemplo θ1, se forma una línea que parte del origen. Estas se muestran en la siguiente imagen. Los rectángulos típicos sobre el cono son las regiones encerradas por un par de los círculos y un par de las líneas rectas mencionadas anteriormente. Estas se encuentran con las líneas de color azul. Dicha región se encuentra delimitada por las siguientes desigualdades: ρ1 menor o igual a ρ2 y θ1 menor o igual a θ menor o igual a θ2. Esto se observa en la siguiente imagen. Al tomar dos de los círculos infinitamente próximos correspondientes a φ y φ más diferencial de φ, y las dos rectas correspondientes a θ y θ más el diferencial de θ, se forma una región infinitamente pequeña, cuyo diferencial de superficie es el siguiente. Este es un diferencial de orden 2 en coordenadas esféricas sobre el cono. Por lo tanto, para obtener el área de un cono con φ igual a alfa y ρ igual a L, se pueden utilizar cualquiera de las siguientes ecuaciones. A continuación se muestra un ejemplo en el cual se calcula el área del cono dado por la siguiente desigualdad: 0 menor o igual a ρ menor o igual a 3 y φ igual a pi sextos. ¿Nos pueden dar un ejemplo de una aplicación? Aplicación de las coordenadas esféricas, la ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas y el átomo de hidrógeno. Un rotador rígido puede ser reducido a su equivalente de una sola partícula, la cual se mueve libremente en la superficie de una esfera. En los átomos, los electrones se encuentran sometidos a la ecuación de potencial de Coulomb, la cual es simétricamente constante sobre la superficie de una esfera de radio r. En todos los casos que implican la simetría esférica, es más fácil resolver la ecuación de Schrödinger expresada en coordenadas esféricas r, θ y φ. Primero que nada, se utilizan las siguientes relaciones entre coordenadas esféricas y cartesianas mostradas en un marco azul. Acto seguido, se transforma el operador diferencial parcial nabla al cuadrado en relación a x, y y z a las coordenadas esféricas nabla al cuadrado en relación a r, θ y φ, lo cual resulta en la ecuación de Schrödinger puede expresarse en la forma de, donde la forma del operador nabla al cuadrado es dado por, donde, dando como resultado la siguiente ecuación. En el área de la química, la solución de la ecuación proporciona tres números cuánticos, con los que se puede determinar los niveles de energía del átomo de hidrógeno. El primer valor proporciona n, que es el número cuántico principal. El segundo proporciona L, que corresponde al momento angular y determina los nodos angulares. El tercer valor proporciona m, que es el número cuántico magnético. Como se muestra en la figura, esta información está dada por coordenadas esféricas, mostrando su aplicación para modelar los niveles de energía y los electrones del átomo, dándole así un uso en la área de la química a las coordenadas esféricas. Es todo por hoy. Esperemos se hayan divertido.